Hola amigos, hermanos, qué bueno que estamos por aquí de vuelta en este podcast que hace unos días pues estábamos ya ansiosos de volver a hacer. Nos tomamos unos días resolviendo algunas cosas por acá. A veces la vida pues nos pone situaciones que tenemos que ir resolviendo, pero siempre con la intención de hacer este encuentro donde podemos compartir nuestra fe y compartir aquellas cosas que Dios ha ido haciendo en cada uno de nosotros. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto es Catholicón. Así que bueno, ahí estamos hoy en un tema más, Silvia, en una entrega más de este podcast. Unos días que teníamos resolviendo algunas situaciones por acá. Estuvimos también pasando unos fenómenos atmosféricos acá por la República Dominicana. Y bueno, vamos también a pedirle a Dios que nos proteja, que nos cuida, ¿verdad? Y que también la Madre pues esté con nosotros. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el hombre a imagen de Dios. En el episodio anterior estuvimos hablando de Dios, de todo lo visible y lo invisible. Hablamos un poco de los ángeles. Entonces hoy ya corresponde hablar acerca de el hombre. El hombre que es, diríamos por acá, ¿verdad? Es la pieza clave de la creación de Dios. Definitivamente es la parte de la creación donde Dios más se esmeró, porque nos ha hecho semejantes a Él, como dice la palabra, como dice en el libro del Génesis. Y justamente por ahí vamos a empezar. Así que si nuestros hermanos por ahí tienen su catecismo de la Iglesia Católica, pues pueden irlo buscando para ir viendo, pues artículo por artículo, este tema tan interesante. En el 355, empezamos ahí, Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. ¿Dónde encontramos esta cita? En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y aquí hay ya de antemano muchísimas cosas que podemos ver. Primero, lo que hablábamos al inicio. Dios es esa fuerza creadora, ¿no? La criatura no puede subsistir sin el creador. Y nosotros somos criatura de Dios. Es por eso que no podemos estar sin Dios, vivir de espaldas a Dios. Y lo podemos intentar, ¿eh? Y muchos de nosotros en algún momento de la vida lo hemos intentado, pero el resultado es siempre el mismo. Y nos va mal, y terminamos mal. Y tenemos que, de alguna u otra forma, ya sea por amor o por dolor, tenemos que regresar al Creador, tenemos que regresar a la figura del Padre. Fíjate que ambas figuras, tanto la del Padre como la del Creador, ya la hemos visto anteriormente en capítulos anteriores, y hoy nos estamos enfocando en esa creación magnífica de Dios, que es el hombre. Pero también nos habla que nos crea a su imagen. Y por ahí podríamos tener una catequesis de 1 hora solamente con esa parte. ¿Qué significa eso de que Dios nos crea a su imagen? Es que Dios tiene de alguna manera un parentesco físico. Dios puede también manifestarse, digamos, en la figura de un hombre carnal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que Dios es espíritu. Porque Dios es la fuerza creadora de todo, ¿no? Y Dios es espíritu. Dios no es carnal. Nosotros sí somos carnales. ¿Recuerdas que hablábamos también de que nosotros como criatura de Dios tenemos esa dualidad? Somos seres espirituales porque Dios nos ha dado el aliento de vida, ¿no? Nos ha influido en nosotros su espíritu. Pero también somos carnales porque nuestra constitución así lo demanda para poder estar en esta tierra. Tenemos un cuerpo, tenemos órganos, tenemos extremidades, ¿no? Y eso también nos hace pues tener esa dualidad especial que no tienen, por ejemplo, los ángeles, que fue el capítulo que vimos anteriormente, ¿no? Cuando habla de imagen, nos habla de que nos ha hecho con su esencia, nos ha hecho con su espíritu creador
Y por ende, nosotros tenemos esa conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, porque Dios desde el principio nos ha infundido ese espíritu en nosotros y podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo, aún sin tener ese conocimiento pleno, ¿no? Le pasa mucho, por ejemplo, a los niños. Tú que eres maestra lo puedes ver en el salón de clases. Cuando un niño va a hacer una travesura, hasta la piensa, ¿no? Y se te queda mirando, viendo como que me van a regañar, ¿no? Me van a decir algo. Entonces, a eso se refiere, a que somos imagen de aquel que pues se ha enfocado en darnos su aliento de vida y aquel que se ha tomado el tiempo de conocernos antes, inclusive de habernos creado. No, y como tú dices que se tomó ese tiempo para crearnos, que aquí sí como que aplica el dicho de dejamos lo mejor para el final. Y es tanto así que nosotros ocupamos un lugar único en la creación, porque somos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Pero somos hechos a imagen de Dios y hay también algo muy importante acá, sobre todo en esta época donde estamos constantemente bombardeados por una agenda LGTB, donde se nos quiere vender otro concepto, ¿verdad? De familia, otro concepto de sexualidad. Es muy clara aquí la cita de Génesis 1:27. Sí. Nos creó hombre y mujer. No hay un tercer sexo, no hay digamos, un sexo no binario, no hay nada que fluya. Nos quieren vender todas estas tonterías para distraernos y para desenfocarnos de lo que realmente es la esencia de la creación. Dios nos creó hombre y mujer. Y tanto hombre como mujer tienen características muy distintas, desde lo biológico hasta lo psicológico, ¿no? Somos seres completamente diferentes, pero al mismo tiempo somos seres con la misma dignidad porque somos hijos de un mismo Padre, ¿no? Somos hechura de la mano de Dios. Por ende, nosotros tenemos esa dignidad de seres humanos, pero somos seres distintos. La mujer tiene ciertas habilidades, tiene ciertas características, como ya hemos dicho, físicas, biológicas, psicológicas, lo mismo el hombre, ¿no? Entonces, en esa diferencia está también la complementariedad, ¿no? Si vamos también al Génesis, la expresión de Adán, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Esta sí va a ser la persona que me va a acompañar, esta va a ser la ayuda idónea para mí, ¿no? Entonces, parafraseando un poco esa expresión de Adán al ver a Eva como aquella que sí podía acompañarle y que no podía hacer ninguna otra criatura, ni del reino animal ni del reino vegetal, ¿no? Entonces, es importante entender esto, hermanos. Hombre y mujer. No hay un punto medio, no existe eso. Incluso no lo estamos diciendo porque partimos de un punto de vista teológico, espiritual, desde la doctrina de la Iglesia Católica, no. Estamos partiendo de la ciencia. Es hombre y mujer, eso nos lo dice la ciencia, punto. O sea, aquí no hay otra cosa más que buscar. Todo lo demás que han querido agregar son tonterías. No tienen ningún fundamento ni teológico, ni bíblico, ni espiritual, pero mucho menos. Puedes quitar todo lo otro si no te satisface, pero mucho menos tiene validez científica. Entonces, desde ahí ya podemos ver la gran sabiduría de Dios, ¿no? Y la gran sabiduría de la Iglesia, que ha sabido defender esta verdad, que es innegable y que no solamente es una verdad de fe, sino también una verdad científica. Y también tomemos en cuenta cuál es el fin de esta creación, de por qué Dios nos ha creado a su imagen. Y dice acá que de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar
por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Imagínate eso, imagínate un Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible, pero que al mismo tiempo nos llama a ser parte de Él, nos llama a formar parte de su familia, nos llama a formar parte de su proyecto y que quiere ponernos en el centro de ese proyecto para que seamos copartícipes con Él. Y que nos ofrece todo lo de la creación, porque Él nos creó, sin embargo nos pone a nuestra disposición todo lo que ha creado, pero para que por medio de toda esa creación también nosotros podamos servirlo y amarlo. A mí se me hace muy difícil, de verdad, entender a las personas que niegan de la presencia de Dios. Y me refiero a que cuando sales y te pones en contacto con esa naturaleza, ¿cómo es posible tanta perfección? ¿Cómo es posible que esto haya venido, que si por el Big Bang, que si moléculas que explotaron en algún momento de la historia del universo, que si lo otro? Sí, ok, me parece bien, pero aún si fuera así, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo pudieron encontrarse estas moléculas, generar este choque, hacer esta explosión y crear todo esto? O sea, al final la pregunta siempre nos va a remitir al origen, a ese punto en concreto, en el momento justo de la historia, donde todo ocurrió. Y todo en esa parte a mí todo me remite al Creador, todo me remite a Dios, porque la naturaleza evoca a Dios de alguna u otra forma. Cada vez que vemos el sol salir, cada vez que vemos el milagro de una flor al germinar o de una semilla crecer en la tierra, todo eso requiere una perfección que está mucho más allá de nuestro entendimiento. Y hasta en las cosas pequeñitas, una hormiga, cómo está tan bien formada, o sea, tú te pones a verla en un microscopio y dices, bueno, sus patitas, que las antenitas, y cómo esa hormiga va ahí, o sea, caminando, o sea, algo tan pequeñito. Algo tan pequeñito, pero que juega un rol tan importante en el ecosistema de la vida, que si no tuviéramos esa hormiga, pues no tuviéramos otras cosas, ¿no? Que tienen que darse gracias a ellas. Y así, todo lo que está vivo, de alguna forma, es ese testimonio viviente y patente de que Dios está, de que ha estado siempre, de que existe, que nos ama y que ha puesto tanto empeño en cada detalle de cada cosa, pero se ha empeñado de manera especial en nosotros. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender el valor de nuestras vidas, el valor de nuestra vida y de nuestra creación, ¿no? O sea, somos copartícipes de esa creación divina, ¿no? Cada vez que nosotros nos abrimos a la vida, cada vez que le decimos que sí a la vida, cada vez que dentro de esa conjugación del amor entre hombre y mujer, entre dos personas conscientes y con ese raciocinio y esa inteligencia divina, pueden unir sus vidas para procrear otra nueva y ser coautores de la vida con Dios y participar en ese proceso. Eso simplemente para mí es la prueba más fehaciente de que existe ese ser que es eterno, que es principio, que es fin, que es alfa, que es omega, que es el eterno, que está ahí y que se hace presente en cada uno de nosotros y que quiere hacerse vida en cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que por ahí va toda esta línea, ¿no?, que hemos estado viendo, toda esta serie que hemos estado grabando en estos podcasts, nos quiere llevar a eso, a hacer esa autorreflexión y ver y salir de nosotros mismos y de nuestra
digamos, cerrazón a veces, de ese caparazón donde no queremos salir, porque estamos en una zona de confort y ver solamente, hermanos, al salir y ver cómo sale el sol todos los días, lo podemos explicar con ciencia, pero al final lo que tú sientes al ver una salida del sol o una puesta del sol, eso que sientes, eso que te evoca a lo más íntimo de tu ser, eso, queridos hermanos, es la divinidad de Dios presente en su creación, que te puede a ti mover y que puede inspirar a las personas más sensibles a escribir un poema solamente al ver una puesta de sol. Y cómo, bueno, ya lo mencionábamos, de cómo esa creación Dios nos la pone prácticamente así, como decimos nosotros, en bandeja de plata, para que nosotros seamos los administradores de esa creación y que a la vez, por medio de esa creación, le podamos alabar, servir y amar. Pero no olvidemos también de que ya que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, eso también quiere decir que todos los hombres somos verdaderamente hermanos. Y si somos hijos de un mismo Padre, eso nos hace hermanos. Exacto. Por vía de consecuencia. Y eso quiere decir, y este tema es tan profundo, lástima que no tenemos tanto tiempo para profundizar. A veces lo decimos por decirlo, ¿no? Y decimos que sí, que somos hermanos, pero no entendemos la profundidad de decir que el otro es también mi hermano. Cada vez que vemos en el mundo, ¿verdad? Que una nación se siente superior a la otra, que una raza se siente superior a la otra, ahí vemos que no hemos entendido el plan de Dios. Y eso da, pues, pie a una serie de conflictos, a las guerras, ¿no? Hoy por hoy estamos viviendo desafortunadamente mucho de eso, ¿no? Mucho de no entender aquello, de que somos hijos de un mismo Padre y por ende somos hermanos. En el momento donde yo me siento superior a ti, en el momento de que yo siento que por mi raza, por mi etnia, por mi tonalidad de piel, o por el idioma que hablo, tengo cierto nivel de superioridad sobre ti. No he entendido todavía, o no se ha hecho vida en mí, aquello de que somos hermanos y que Dios es nuestro Padre. Y más adelante lo dice claramente el Catecismo. En 361 específicamente habla de que esta ley, habla de la ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos. Nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Aquí no habla de que algunos hombres, de que ciertos hombres, de que los hombres de tal continente o tal continente son hermanos. No, nos está hablando de todos los hombres. Estamos hablando de la universalidad del género humano, sin importar color de piel, raza, credo, idioma, nada. O sea, aquí solamente nos está hablando de que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Y eso es una tarea pendiente para nosotros. Cada vez que se produce un conflicto entre dos pueblos y estos pueblos van a la guerra, como lo podemos ver en los casos recientes, Ucrania con Rusia, hoy estamos viendo también el pueblo palestino levantado contra Israel, ¿no? Todo esto es la falta de entendimiento de las Escrituras y la falta de entendimiento de que Dios nos ha creado para sí, nos ha creado como hermanos. Y es así donde, o sea, es entendiendo esto que vamos a hacer de ese venga a nosotros tu reino. Eso que rezamos en el Padre Nuestro no es una poesía, no es algo simplemente bonito y ya. Es que para que el reino esté entre nosotros, tenemos que empezar a instaurarlo entre nosotros, tratándonos entre nosotros como hermanos. En ese momento, pues entonces, ese reino se incorpora, se hace vida y se hace presente entre nosotros. Y como ya mencionabas anteriormente,
En el 362 también nos dice que la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Así es. Ya lo habíamos comentado anteriormente en otros episodios anteriores y por eso pues entendemos que existe esas dos naturalezas en nosotros, la corpórea y la parte del alma. En latín, corpore et anima unus, que significa cuerpo y alma unidos, juntos, en una misma naturaleza. Eso es lo que nos hace a nosotros de manera particular la parte de la creación de Dios pues más especial, ¿no? Podemos entender la realidad humana, corpórea, una realidad que va cambiando al paso del tiempo y de los años, pero también tenemos ese aliento de Dios, esa alma, ese espíritu que nos ha infundido vida. Y al final, todo lo creado por Dios, pues vuelve a Dios. Todo vuelve a la fuente. Y es también lo que dicen las Escrituras, todo lo que respire, alabe a Dios. Cada día que transcurrimos en esta tierra, de alguna u otra forma, es una alabanza a Dios, es un dar gracias constantemente. Cada vez que crece una semilla, cada vez que germina un fruto, cada vez que crece una flor, cada vez que un árbol puede dar sombra, cada vez que nosotros tenemos el privilegio de levantarnos y de salir a trabajar, de dar lo mejor de nosotros, de cuidar a nuestra familia, pues también es un testimonio del amor de Dios. Por eso también lo decíamos, ¿no? Es, digamos que la parte cumbre de la creación de Dios es el hombre, definitivamente. En el 363 nos habla de un poquito del término alma y dice, a menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. Así es. Por eso también nosotros sentimos en algún momento de nuestra vida que tenemos que volver al Padre, tenemos que desnudar esa alma ante Él, porque solo Él la conoce a la perfección, ¿no? Y solo Él sabe lo que ha puesto allí. Entonces podremos correr, podremos escondernos, podemos tratar de vivir de espaldas a Él, pero hay algo más fuerte que nosotros mismos que nos dice, tengo que volver a la fuente, tengo que volver aún si no lo conoces. En esa parte de aquellas personas que no conocen de Dios, ya sea porque no se le ha predicado, ya sea porque se crió en un ambiente pues muy secular, ¿no? Y nada espiritual, nada religioso, pues hay esa necesidad, esa sed, ese vacío que busca a veces llenarse con otras cosas que no son del todo lícitas para el hombre, ¿no? Y desafortunadamente vemos como muchos de nuestros hermanos se pierden en los vicios, se pierden en el alcohol, se pierden en cualquier tipo de situación de vida, tratando de llenar ese vacío. Y lo que no terminan de entender es que ese vacío tiene la forma de Dios, porque esa alma está hecha por Él, está hecha por el Creador. Entonces, es interesante, y San Agustín lo decía, nos has hecho Señor para ti, y nuestra alma no estará en paz hasta que no descanse en ti, porque estamos hechos para Él. O sea, Él nos diseñó para eso. No es que Dios nos necesite para nada, ¿no? Que Dios es Dios, es principio y fin de todo. Dios es simplemente suficiente en todos los aspectos. Quienes necesitamos de eso somos nosotros, justamente porque tenemos que regresar a Él, y cuando morimos eso es lo que sucede. Volvemos a la fuente, volvemos al principio, volvemos al Creador, ¿no? Y de ahí pues se desprenden otros temas
que vamos a tocar más adelante. ¿Qué pasa cuando morimos, ¿no? O sea, y ahí podemos hablar de escatología, de ese juicio, ¿no? Y de todo eso. Pero para centrarnos en esta parte, esa alma significa, como tú leías, el principio espiritual del hombre. El hombre es un ser plenamente espiritual. Y a pesar de que muchas veces nosotros por situaciones X o Y, ¿verdad? Nos alejamos de la vida espiritual, fíjate cómo en un momento determinado sentimos esa necesidad. Sí. Nosotros que hemos estado haciendo vida de fe por mucho tiempo en la iglesia, ha llegado un momento también que nos hemos apartado un poquito, ¿no? Y de repente dejamos de ir a misa. Por una u otra razón. Por cualquier razón, no vamos a entrar en detalles con eso, pero siempre hay algo, y dejamos de ir a misa, dejamos de frecuentar los sacramentos, de repente estabas en una comunidad y dejaste de ir, pero pasa un tiempo después, sientes otra vez ese vacío, esa necesidad, y tienes como referencia ese tiempo donde estabas lleno, donde te nutrías constantemente de esa fuente, donde bebías de ese pozo, donde había agua fresca, y sientes la impetuosa necesidad de volver ahí, de sentirte así, no por un tema de nostalgia, no por un tema de que yo recuerdo cuando iba a la Pascua Juvenil con los salesianos en tal año, no, se trata de que necesito sentirme lleno, pleno, y solo hay plenitud cuando estamos dentro de la gracia de Dios. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Y hablemos también del cuerpo. Yo recuerdo, bueno, cuando justamente leía este numeral del catecismo, el 364, se me vino a la mente Sor Edith, que es la directora del colegio donde yo hice secundaria, que era con las monjitas oblatas al divino amor. Ella siempre nos decía: recuerden, chicas, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, y justamente así es como termina este numeral. Dice: el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Entonces, con esa frase yo voy a mis años de adolescencia y recuerdo que era siempre que la veíamos, y ella siempre nos mencionaba esa frase: chicas, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, así es, y tú sabes que por muchos años, de hecho, por varios siglos, se coló en la iglesia la idea de menospreciar la parte corpórea, la parte corporal, porque se tenía la cosmovisión de que todo lo que era mundano, todo lo que era corporal, era pecaminoso. Y eso pues llevó incluso en la vida de la iglesia a muchos religiosos a despreciar su propio cuerpo, no entendiendo así estas escrituras, ¿no? Esto que tú decías de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo podemos encontrar en los evangelios, ¿no? Lo podemos encontrar también en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Colosenses, capítulo 6, donde San Pablo pues lo reitera varias veces, que el cuerpo es lo que tú decías, el templo del Espíritu. Y esa idea que se coló por mucho tiempo en la iglesia, errada, ¿no? Llevó a mucha gente a descuidarse, a despreciar la parte corporal para enfocarse solamente en lo que es espiritual. Y entonces eso también son digamos, vicios que se van colando en la vida de fe. Gracias a Dios, yo creo que eso se ha ido superando pues bastante. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay incluso ciertas prácticas que cuando no se hacen a unísono de una buena reflexión,
dentro de la unidad del magisterio de la iglesia y dentro de lo que es la doctrina sana de la iglesia, nos puede llevar a extremos, ¿no? Gente que se mortifica, gente que usa silicios, que se pueden usar dentro de ciertos esquemas, ¿verdad? Pero hay gente que va al extremo. Entonces, cuidado con eso también, porque cada vez que nos menospreciamos, y eso también lo podemos llevar en la parte psicológica incluso, cada vez que nos sentimos menos por cómo nos vemos, por aquello que proyectamos físicamente, porque me siento gordito, porque me siento que soy muy flaco, de repente soy muy bajito, o tengo un color de piel que creo que no me gusta, o porque me siento feo o fea. Cuidado con eso, ¿no? Porque el demonio también se cuela por ahí para empezar a susurrarnos y a mentirnos. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira y nos lleva, sobre todo, a aquellos que de alguna u otra forma son más susceptibles a este tipo de cosas. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que vienen subiendo quizás con todas las situaciones que se presentan en la adolescencia, y es precisamente adolescencia porque adolecen de muchas cosas que como adultos quizás nosotros podemos manejar de otra manera. Y como están empezando a descubrir la vida y también empezando a descubrir de alguna u otra manera a Dios en todas sus manifestaciones, ahí es donde tenemos también que hacer un acompañamiento. Pero no solamente a nuestros chicos, sino también a muchos adultos que han crecido heridos de alguna u otra manera, creyéndose que no son lo suficientemente buenos, que no son lo suficientemente hermosos, que no son lo suficientemente, digamos, dignos de poder estar aquí o sentirse cómodos en su propia piel. Ojo, con esto no estamos tampoco fomentando, digamos que una sobredimensionada, no sé, autovaloración de ti mismo. No, es en su justa dimensión. Yo soy hechura y creación de Dios. Por ende, no importa cómo yo me vea, si soy alto, si soy bajito, si soy blanco, negro, si soy latinoamericano, si soy canadiense, no importa, no importa, o sea, eres criatura de Dios y eso te hace perfecto ante los ojos del Padre. Exacto. O sea que si alguien en algún momento, hermano o hermana que nos estés escuchando a través de este podcast de Catholicon, si alguien alguna vez te ha vendido esa idea, yo, tanto Silvia como yo, te reiteramos que eres un hijo de Dios, que eres una criatura de Dios. Y que estás hecho a imagen. Así es, a imagen y semejanza de Él, y que solo por eso ya vales y vales mucho. Y para quien más vales es para Él. Entonces, si para Dios eres importante, imagínate para ti mismo, imagínate qué tan importante puede ser para los demás. Aún no lo veas en tu vida diaria, aún te encuentres solo, aún quizás estás en un país como inmigrante y estás solo y te sientes solo. Pues yo te digo que aunque no haya nadie a tu alrededor, nadie que te pueda, digamos, dar esa validación, la mejor validación es la que viene de Dios. Y eso lo tienes que entender, pero ya. Y eso lo tienes que empezar a buscar y eso lo vas a encontrar en el momento que empieces a escudriñar las Escrituras, en el momento que empiezas a leerte el catecismo y a entender la fe de la iglesia. Porque es muy fácil también hablar de lo que no se sabe. Es muy fácil criticar aquello que se desconoce. Por eso nace este podcast. Y esa era como la primera gran motivación que tuvimos Silvia y yo al hacer este podcast. Lo hemos dicho desde el primer día, no somos doctores en teología, ni pretendemos serlo, ni queremos que nadie nos tome como que sabemos, como que somos los que tenemos la verdad en las manos. Estamos caminando igual que todos ustedes, con vicisitudes, con situaciones, con problemas. Nosotros que estamos en esta dinámica también, que estamos casados, hay muchas situaciones que se nos presentan, tentaciones, dificultades, carencias, en fin, un sinnúmero de situaciones donde muchas veces nos cuesta hasta orar,
nos cuesta levantarnos ahí a misa, nos cuesta a veces hacer el podcast, nos cuesta hacer el rosario, nos cuesta ir a la comunidad, nos cuesta levantarnos para ir a trabajar. Somos tan humanos y digamos, y tan llenos de situaciones y de situaciones de pecado que cualquiera, ¿no? Ujú. Entonces tampoco queremos que se malinterprete lo que decimos aquí, porque no es que te estamos aleccionando, es que te hablamos desde la experiencia de lo que hemos vivido y de lo que hemos experimentado cada uno de nosotros. Sí. No, y como tú dices, tener mucho cuidado precisamente con los adolescentes. Yo en esta etapa de mi vida estoy trabajando con adolescentes y es increíble que ellos cómo se acercan bueno, en este caso a mí, para precisamente presentar a ellos sus inquietudes y, y el escuchar de que ellos se sienten menos, se sienten que fulanito, fulanita tiene esto, tiene aquello. Se comparan. Ellos se comparan Uh-huh. y no tienen esa como diría yo, la base bueno, en este caso de alguna religión o de la enseñanza de Dios, y cómo ellos se sorprenden al escuchar No, porque cabe esas destacar, palabras, para poner un poco de contexto lo que dices, cabe destacar que Silvia es maestra, pero es maestra en un colegio privado, ¿no? En este caso, y es un colegio secular. O sea, no es un colegio religioso como los colegios que normalmente tiene la Iglesia Católica acá en República Dominicana, que son muchos, pero ella trabaja en un colegio que es privado, que es secular y que, digamos, tiene también parte de una cultura muy influenciada, digamos, por los Estados Unidos y todo eso, ¿no? Y de hecho, pues, se hacen acopio de esas celebraciones que se hacen allá, por ejemplo, como Halloween. Ya ahí nos metemos en otro tema, pero lo que quiero como resaltar es esa parte, porque quiero poner a los hermanos en contexto. Este es un colegio que no profesa ningún tipo de religión. Entonces los chicos van y se encuentran con sus necesidades y bueno, si llegan con algún tipo de creencia la heredan de sus padres. Y entonces ahí se da también una mezcolanza de muchas cosas. Sí. Aquel que es quizás criado dentro de un ambiente protestante, el otro que es medio católico, pero no es. ¿Hasta dónde vas a hablar tú con los chicos? Así o de qué forma? Pero sí siempre hacerles ver de que ellos son la imagen y semejanza de Dios y que bueno, si Dios los ama, si Dios con ellos, ¿quién contra ellos? Dice. Entonces, sí es muy importante hacerles ver eso. Que tú dices ahí me mueve mucho, porque nosotros que nos formamos en la espiritualidad salesiana, yo estudié en el Colegio Don Bosco acá en Santo Domingo toda mi vida, y una de las cosas que marca, que nos da identidad como salesianos es ese acercamiento con los jóvenes, ¿verdad? Pero ver cómo se te acercan, a veces simplemente para pedir un abrazo, o vienen y te lo dan, así como de la nada, también nos deja como esa lección de que, bueno, hace falta esto en casa. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Y mucha gente que nos está escuchando quizás tiene también hijos, o son parejas jóvenes con hijos, y lo han descuidado porque quienes están criando son las tabletas, son los celulares, es el internet, es la televisión, son los videojuegos, y de repente los chicos necesitan ese toque de afecto, ese toque de amor incondicional, y ver esa necesidad en ellos también pues da mucha tristeza, porque quiere decir que los padres están quizás poniendo el acento en otro lado, el foco en otro lado, ¿no? Y no
no en hacerse presentes. Sí, y creo que también es por el estilo de vida que estamos llevando últimamente, o sea, que, que antes, bueno, o ya sea mamá, papá, bueno, por lo general era mamá la que se quedaba en casa y pues estaba más al pendiente de los chicos, pero hoy en día ya es casi que imposible hacer eso, porque ya, o sea, es los dos que tienen que salir a trabajar, entonces Y ahí creo que está, tiene mucho ahí que está el ver reto de entre nosotros todos, los sí. católicos, sobre todo los católicos que estamos casados, que formamos un matrimonio. Nosotros estamos llamados a nadar contracorriente. Siempre la tenemos más difícil que todo el mundo, ¿no? Porque estamos llamados a hacer, pues, esa ley del amor de Dios vida en nosotros y en nuestras familias y sobre todo en nuestros hijos. Porque queremos que nuestros hijos experimenten el amor de Dios, pero ¿cómo lo van a experimentar si no lo ven en sus padres? Exacto. Entonces ese es el reto que tenemos nosotros en ese Y sentido. como dicen, el ejemplo es lo que arrastra, porque uno puede decir 1000 palabras y tal vez de esas 1000 tú conoces una de esas palabras, pero esa es la que marca. exacto. No, y como decíamos, el ejemplo que ellos se dejan llevar más por lo que ven a lo que uno les dice. Para ir a avanzar un poquito, porque para volvernos a encauzar en el tema que nos compete, ¿verdad? Que hoy estamos hablando del hombre como creación. Si vamos al número 365, vamos a concluir lo que hemos hablado desde el principio. Al final del numeral nos dice que gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Lo hablábamos también a lo largo del desarrollo de este tema, ¿no? Y en el 366 dice que la iglesia nos enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Y ya al final dice que el alma no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección. Lo habíamos final. También comentado, el alma es inmortal porque tiene naturaleza divina, tiene naturaleza espiritual y Dios es inmortal, Dios es eterno. Más adelante en el 367 nos dice que la iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. El espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios, ¿no? Ese espíritu, ese aliento de vida que Dios nos infunde desde la creación. Más abajo, en el 368, algo también interesante, la tradición espiritual de la iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. Cuando utilizamos mucho la referencia del corazón, sobre todo en temas, digamos, románticos, literarios, hablamos mucho de la fuerza del corazón. Y es lo que nos dice acá el catecismo, ¿no? Nos habla de ese sentido íntimo, de lo más íntimo del ser, donde ahí decidimos si vamos a seguir a Dios o no, por aquello también de ese libre albedrío que nos da Dios para seguirle, que somos también la única creación a que Dios le da esa oportunidad, esa libertad de poder libremente seguir su plan que ha instituido desde el principio para nosotros o no, de nosotros ya depende. Como mencionábamos al principio del episodio, hombre y mujer los creó. Así es. Acá en el 369 nos dice, el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad, en tanto que personas humanas, y por otra, es su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. Aunque nos quieran vender lo contrario. Exacto. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, su creador.
El hombre y mujer son con la misma dignidad, imagen de Dios, que es lo que hemos estado mencionando. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Todo lo bueno que ha querido Dios está en nosotros. Queremos ver todo lo bueno de la creación, miremos, hagamos esa mirada interna y la vamos a encontrar. Ojo, una acotación importante que hace el catecismo más adelante, en el 370 es, Dios no es en modo alguno a imagen del hombre, no es al revés. No. Es el hombre que es imagen de Dios. Dios no es ni hombre ni mujer. Dios no tiene sexo. Hay otras creencias, otras filosofías por ahí que nos quieren vender esa idea también, de que Dios es hombre, de que es mujer. Nos quieren vender el tema de que está en la naturaleza y que todo lo natural. No, la naturaleza es una expresión de Dios. Es parte de la creación de Dios. No es Dios. ¿Ah? Entonces, para que entendamos esa parte, pero y que no tampoco nos se confundamos con equivoquen, estas no, y que tampoco se ideas. equivoquen de, ay, que no, entonces es no binario, y que, porque no vayan a salir tampoco eso es otra tontería, con ¿no? eso. Porque... Es una tontería que nos han querido vender y que nos están impulsando, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque puede generar confusión, sobre todo en aquellos que vienen subiendo, una generación que viene subiendo con muchas preguntas que nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces de responder. ¿Cómo vamos a responder? Con el catecismo de la Iglesia Católica y con la palabra de Dios y con la doctrina sana de la Iglesia. Si nos fiamos de esto, no vamos a tener ningún problema ni ningún inconveniente en responder, porque hasta la ciencia nos respalda en ese sentido. No es un tema religioso exclusivamente, no es un tema espiritual, no es un tema de dogmas, es un tema de un poco de sentido común, francamente, y también ver lo que nos dice la ciencia que apoya esto. Y ahí vemos que la palabra de Dios, pues hasta científica es, en algún modo, ¿no? Porque nos da aquí datos que son así y que pueden ser verificables por la ciencia que tenemos hoy en día. Algo muy bonito que está en el 371, el uno para el otro, una unidad de dos. Ya hablamos de esa dinámica de hombre y mujer, creados a la vez. El hombre y la mujer son queridos por Dios, el uno para el otro. Estamos hechos en función del uno para el otro. Cualquier modificación de esa dinámica hombre-mujer es una alteración, no es una aberración y no es plan de Dios. Me perdonan, o sea, entendemos... Y acá no lo menciona, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Es correcto. Ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. La mujer que Dios forma de la costilla del hombre y presenta a este despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. Así es. Entonces, eso lo llevamos al tema del matrimonio, con los que estamos casados, que de alguna manera formamos esa sola carne, como dice el Génesis en el capítulo 2, versículo 24. Y formamos una sola carne porque nos hacemos copartícipes de la vida de Dios y traemos vida al mundo. Y ese es el plan de Dios, y más adelante en el 373 también lo establece. El plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra. Pero someter la tierra en el sentido de administrar lo que Dios nos ha dado, no de un sometimiento violento y absurdo, ¿no? Como es el que estamos viendo ahora. Somos administradores de la creación de Dios porque la creación no es nuestra, es de Dios. Y Él nos la ha puesto, nos las ha regalado para poder disfrutarla. Y lo dice, ¿no? Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor. Es más bien una administración de aquello que Dios nos ha regalado. Pero también hablamos del hombre en el paraíso, ¿no? Al principio, en los capítulos anteriores, hablamos de cómo se perdió ese paraíso terrenal que al principio pues gozábamos de él. El primer hombre fue
dice en el 374, el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Eso lo hemos comentado anteriormente también, ¿no? Donde todo será pues puesto en esa armonía con esta nueva creación en Cristo, con el sacrificio de la cruz, cuando pues Jesús en su segunda venida venga y todo quede pues en ese orden como en el principio. Entonces, nosotros somos de alguna manera hereditarios de esa gracia, aunque por nuestras acciones no la merezcamos. Pero es justamente la gracia por ser gracia, ¿no? Es que se nos concede por ese amor infinito, que al final es la mejor definición de Dios. Entonces, en el 376 nos habla un poco de eso también, ¿no? Por irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas en el principio mientras permaneciese en la intimidad divina, cosa que perdimos cuando se dio el tema del pecado, ¿no? Y toda esa imagen que nosotros conocemos, ¿no? Del principio. En el 378 nos habla también del signo de la familiaridad con Dios, que es el hecho de que Dios nos coloca en el jardín, vive allí para cultivar la tierra y guardarla, lo que mencionábamos anteriormente, que somos administradores de la creación. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Así es. Fíjate qué interesante ha sido tocar este tema. Lástima que ya estamos en los minutos finales de este episodio, pero no podemos cerrar este tema sin puntualizar algunos puntos importantes. Como por ejemplo, yo te diría que el hombre, si nos vamos a quedar con el resumen, ¿no? de esta parte, el hombre es una unidad de cuerpo y alma, ¿no? Y esa doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. Dios creó al hombre y la mujer. Así es. Y esa asociación constituye la primera forma de comunión entre personas. Así mismo es. Dios no creó al hombre solo. En efecto, desde el principio los creó hombre y mujer. Y podríamos también decir que la revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado, de su amistad con Dios, que nacía en la felicidad de su existencia en el paraíso al que esperamos regresar ya cuando todo sea dispuesto a los pies de Jesús, aquel que venció la muerte y que en esa resurrección pues nos otorga la oportunidad de la vida eterna, ¿no? Y nosotros lo creemos por fe, creemos que vive y vive en verdad. Entonces, con esto damos por concluido este tema, este episodio de hoy. Creo que ha sido muy interesante, ¿no? Y tenemos algunas cosas que compartir, ¿no? Sí, compartimos que por el momento vamos a hacer una pausa de los episodios acerca del catecismo. Así es. Porque ya estamos a una semana, 2 semanas de entrar en mi opinión, en el tiempo más hermoso, que es el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Entonces queremos compartir estos últimos 4 episodios del año de este podcast con una sección especial que sería la del Adviento de este año 2023. Vamos a tener unos episodios, como decía Silvia, dedicados exclusivamente para este tiempo tan maravilloso, litúrgico, tan rico que es el Adviento.
que nos prepara, ¿no? Que nos prepara para esa espera tan maravillosa que es la natividad del Señor. Entonces vamos a dedicar esos episodios a partir de la próxima semana a ver algunos aspectos del Adviento. Muchas veces escuchamos esa palabra y ni siquiera sabemos lo que significa, ¿no? Pero vamos a ir tomando algunas pinceladas de los elementos más importantes del Adviento a nivel litúrgico y vamos a compartirlo acá en este podcast que también es de todos ustedes. Esperamos que pueda ser también de edificación para todos. Sabemos que va a ser de edificación para nosotros, tanto para Silvia como para mí. Y vamos a compartir todo lo bueno con ustedes porque de eso se trata, ¿no? Esparcir lo bueno de nuestra fe, que es todo, ¿no? Porque es ese tesoro que cuida la iglesia y que nosotros pues tenemos también que cuidar y que dar a conocer. Así que vamos a hacer esa pequeña pausa de esta serie del catecismo para adentrarnos de lleno al Adviento y luego a la Navidad, que esperamos que sea una Navidad centrada en aquel que debe de nacer en nuestros corazones, que es Cristo Jesús, ¿no? Así que de paso también queremos unirnos también a todos nuestros hermanos acá en mi país, en la República Dominicana, que hemos pasado por un momento muy difícil. Si nos estás escuchando desde otra latitud, quizás no sepas que en estos días hemos estado sufriendo de muchas lluvias torrenciales, tormentas que han azotado nuestra media isla acá en la República Dominicana. Se han producido inundaciones, deslizamientos acá en la capital, en Santo Domingo, capital de la República. Se han caído estructuras importantes, túneles, pasos a desnivel. Se han producido muchos accidentes desafortunados. Desafortunadamente también algunas vidas se han perdido. Y queremos pues solidarizarnos con tanta gente que en este momento está sufriendo y que ha perdido algún familiar. Y nosotros como país pues también estamos muy apenados. El presidente ha decretado un estado de emergencia, la bandera media asta por 3 días como señal de luto por todos aquellos que han perdido la vida. Y queremos pues ya al cierre de este podcast pues elevar una oración por el alma de aquellos que han partido y que esperamos que estén en la presencia y en la gracia de nuestro Dios. Así que les pedimos que donde quiera que estés nos acompañes en la oración y pidas por la República Dominicana, por mi país. Yo soy dominicano. Silvia pues vive acá conmigo y también pues se siente muy identificada con nosotros acá, con este país que también la ha acogido y que le ha dado una segunda patria, ¿no? Un segundo hogar. Amén. Entonces, donde quiera que estés, cierra tus ojos y únete en oración a nosotros. Amado Señor, en este momento queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. Queremos darte gracias por este proyecto de vida, por este podcast que nos permites compartir a través de este proyecto tus verdades de fe. Pero también en este momento queremos pedirte por aquellos que sufren los embates de las inclemencias del tiempo, por aquellos que sufren por la guerra, por aquellos que sufren de alguna u otra forma en su cuerpo algún tipo de dolencia o de enfermedad. Te pedimos, Señor, que tú te derrames en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros, que tú traigas paz en las familias, en los corazones de aquellos que han perdido algún familiar aquí en este país, la República Dominicana, nación tuya, Señor, para que tú traigas ese Espíritu Santo, ese Espíritu de vida y ese confort en los corazones de cada uno de nosotros. Acompáñanos y a ti, Madre, cúbrenos con tu manto y enséñanos siempre el camino hacia tu Hijo Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga y nos acompañe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto fue Catolicón. Dios bendiga.